porque Él es tan caballero que Él está en nosotros. Él vino a habitar, Él no nos visita. No, Él vino a vivir con nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como dice la palabra, no hecho con manos de hombre, sino de Dios. Entonces nosotros somos hechos así, aunque seamos gordos, feos, pelones, como sea, o otros muy bonitos, somos hechos por el Señor. Pero tenemos que cuidar ese templo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que amarnos nosotros porque tenemos que darle un buen lugar a la persona que vive con nosotros. Cuando alguien llega a la casa de nosotros, ¿qué hacemos? Limpiar, hacer de todo. Ese día comemos los platos bonitos y buenos porque llegan las visitas y los tenedorcitos más bonitos, ya no hay de otros, de los más bonitos. Y entonces, es que me vuelven a ver allá. Entonces, nosotros, eso es lo que hacemos con el Señor. Cuando va a llegar el Espíritu Santo, tenemos que estar limpios, sin mancha, sin arruga, como nos vamos a presentar a Jesús como la novia, que nos vamos a casar, la iglesia. Entonces tenemos que tener ordenado nuestro templo, nuestra casa. Y entonces el Espíritu Santo, si no le dan pelota, Él va a estar ahí. Él no nos va a dejar porque el Señor prometió que nunca nos iba a dejar. Pero Él no nos va a revelar. Yo le pedí a veces, bueno, en un lugar donde no tenía que estar, yo le pedí a veces, cuando me veía ya medio abrumado ahí por el pecado, le decía yo, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es posible que una persona que dice que cree al Señor, y estoy hablando de mí, va a clamar en un lugar donde el Espíritu Santo no puede estar triste? Yo lo contristo. Hasta que no entendamos eso, pero ahí yo he conocido a mucha gente creyente que yo les hablo porque yo los he visto o porque ellos me lo han contado. Y yo, ¿cómo va a estar usted ahí si usted tiene al Espíritu Santo? Si yo me enojo con mi hermano, el Espíritu Santo se contrista. Si me enojo con mi esposa, con mis hijos, no es que no me voy a enojar, se puede uno enojar, pero con sabiduría, saberlo hacer, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no nos acostemos y todavía enojados. Pero nosotros contristamos al Espíritu Santo. Pero cuando uno llega a la mesa a orar con el Señor y empieza, lo invoca y le pide y le dice, uno siente cambios. Yo empiezo a sentir algo que me baja aquí y todo, después se me quita, salgo a trabajar, pero cuando yo no oro, cuando no busco la presencia del Espíritu Santo, mi día no es igual, y es la verdad. Y yo no quiero trastear con eso. Yo no quiero sufrir consecuencias, porque ya pagué muchas consecuencias que tenía que pagarlas, pero la más grande es la que pagó el Padre por nosotros. Esa resurrección en la cruz es la que nos hizo libres. Nos hizo libres. No es la libertad que me haya podido dar una persona, un ser humano. No, es la muerte de Cristo Jesús. Pero no solo su muerte, su resurrección me hizo a mí libre. Yo tengo que cuidar mi libertad. Yo tengo que fortalecer mi libertad. Prepararme mejor para la familia, para la iglesia, para Dios. Ser mejor. Ser mejor. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta mucho. Pero tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que dejar yugos desiguales a veces. Porque si andamos con yugos desiguales, el Espíritu Santo no va a funcionar. Y no va a funcionar la palabra. Y no va a funcionar el Señor. A veces creemos que yugo desigual, interpretan ahí, no te unáis con yugo desigual, es solo cuando uno se va a casar. No. Es en el trabajo. Algo tan sencillo, en el trabajo, hacer yugos ahí con personas que no son afines a mí. Yo puedo compartir con ellos cierta cosa, pero no todo. Yo puedo tomar café con ellos, con los compañeros de la oficina. Hay dos con los que más camino. A veces me dicen, no, vamos a almorzar a tal, vamos, porque yo sé que si yo voy, ellos van donde yo les diga.
vamos a ir a almorzar, almorzar. No es que hay que acompañarlo con una bebida espirituosa o qué, no, es almorzar. Yo por lo general almuerzo con café. Ellos si quieren tomar refresco y me piden permiso y ya no me piden permiso porque ellos ya saben que a mí no me gusta. Pero no tenemos que andar con yugos desiguales. Tenemos que buscar a la gente. A veces entre los de la iglesia no nos buscamos. A veces entre los de la iglesia no nos ayudamos como debe ser. A veces no nos visitamos entre los de la iglesia. A veces entre los de la iglesia no les damos un raycito. Un ray ahí que hay que irlo a dejar allá y nos vamos rápido. A mí me ha pasado, lo he hecho. Pero lo hacemos con otras personas. Y está bueno porque también el Señor nos permite para llevarle el mensaje de salvación a esa persona. Pero tenemos que hablar de Dios. Tenemos que darle el mensaje. Y eso se transmite solo cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y no hay que ser maestro. No hay que ser pastor. No hay que ser predicador. Esa es una ayuda al pastorado para traer gente y compartir y que ellos sean salvos para disfrutar lo que hemos disfrutado. Entonces dice, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ese es el que vamos a hacer. O sea, la gente de la calle no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce. Nosotros no lo vemos, pero lo conocemos por su habitación en nosotros. Porque Él nos va ministrando y porque sentimos paz de verdad. Sentimos gozo, sentimos contentamiento, gratitud. Sentimos generosidad por las personas. La generosidad no es solo que si ocupa plata se le da plata, no, es ayudarlo a levantarse. Como me ayudó a mí mucha gente a levantarme de donde yo estaba. Dándome la palabra, dándome consejos, ayudándome, dice. Pero nosotros, aunque no lo vimos, pero creímos por fe que lo recibíamos y ahí empezamos a sentirlo en nosotros mismos. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, viven ustedes en mí y estarán en ustedes y en mí. O sea, Él va a andar con nosotros, pero de nosotros depende qué querramos aprender del Espíritu Santo. De nosotros depende qué queremos hacer que el Espíritu Santo nos ofrece. Es de nosotros. El Espíritu no me va a obligar a mí. Él no me va a obligar a que yo practique los dones que yo tengo. Yo decía, no sé cuál don tengo. A mí me lo han dicho. Sí sabemos. No sabemos, sí, porque no le hemos preguntado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela todo. La palabra nos revela todo. La palabra nos enseña todo. No tenemos que consultarle a nadie. Lo podemos compartir entre los hermanos, aunque lo sepamos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer. A veces el enemigo nos agarra en una situación difícil y nos da un bajonazo. Y ahora tenemos que andar, como dicen ahora, enllabados. Al máximo ahí al llavazo. Y arranca uno, pero como cristiano, no antes, como antes que era de otra forma. A mí a veces el Espíritu Santo me dice, cuando estoy en un lugar que yo empiezo a sentirme mal, yo mejor me voy. Yo sé que es Él, me está inquietando. Y yo por eso evito ir a muchas partes. Lo que predicaba el hermano, pastor, de que lo habían invitado, vamos a aquella bar, restaurante, ¿no? Hay una soda ahí. A mí eso me ha inquietado. Cuando él lo dijo, yo viví esa situación. ¿Y por qué tengo que ir yo a eso? Si ahí fue donde me tenía atrapado el enemigo, Satanás. ¿Por qué tengo que volver yo a las tinieblas? O a donde perduran las tinieblas. Pero yo tomé esa decisión. Y Dios nos dio la libertad de escoger. Por eso el Espíritu Santo no nos va a obligar. A mí no me va a impedir que yo me meta ahora a una cantina. No me lo va a impedir. Pero yo tengo la seguridad y el agradecimiento a Dios que no debo hacerlo. Y no solo a una cantina, a muchos lugares.
a muchos lugares. Dice, en ese día que tenemos ya el Espíritu Santo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Jesús lo dice. Y nosotros y vosotros, nos dice a nosotros, en mí y yo en vosotros. O sea, ahí empieza la relación también permanente y definitiva con Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo es conocido así como el Espíritu Santo. Algunos le dicen Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús y Espíritu Santo. Y es la tercera persona de la Trinidad. Yo me acuerdo que yo chiquitillo, éramos católicos y ahí así crecimos. Y mi mamá y todos, que la Santísima Trinidad lo acompañe. Yo creía que era una señora, yo no sabía nada. Sí, yo hasta que llegué a la Biblia, yo pensé, ¿quién será esa señora? ¿Y cómo me va a llevar? Y le decían a uno así, pero eso que uno empieza carajillo y después se acuerda uno y cuando ya uno conoce la Biblia, entonces dice, mira, esa era la señora esa. Y no es una señora. Son tres señorones, muy caballeros, muy valientes, nuestros héroes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, dijeron. Bueno, amén. Así es. Y dice, ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús estaba hablando ahí con ellos, como lo que les leí. Pero él sabía que él iba a dejar solos a estos muchachos, a los discípulos. Y que él se iría solo, sin ellos. Pero que él iba a permanecer en ellos. Entonces ellos se preguntaban, ¿y cómo va a permanecer él con nosotros? Así como Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi mamá? Y ya él lo aclaró. Pero ahora ellos seguro se preguntaban ¿cómo puede seguir con nosotros? ¿Cómo lo podrá hacer? Pero entonces fue cuando él les ofreció el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Le dijo, él vendrá después de mí, pero más bien se adelantó. Él llegó antes. Si vemos San Juan 20:21, aquí un poquito más, 20:21, dice, voy a leer desde del 19. Es cuando el capítulo 20 nos habla de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, que es lo que nos tiene aquí en este momento. Y luego habla con María Magdalena, que se le aparece a ella. Luego se le aparece a los 12 discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo. Vea, tenían miedo porque estaban solos. Estaban solos. Les dijo, vea que saludo, este saludo a mí me gusta mucho siempre. Paz a vosotros. Él sabía, Jesús, que la paz es imprescindible para nosotros, es necesaria. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dice, y aquí les da una encomendación. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí empieza a fluir el poder y la comisión de nosotros, que tenemos que ir a evangelizar, ir a las naciones, llevar el mensaje, ayudar a los enfermos, a todo el mundo, a todo el mundo. Y vea que cada día está más complicado el mundo. Tenemos más trabajo, tenemos más cosas y de divulgar el evangelio. Y dice, y habiéndoles dicho eso, dice esto también es lindo, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento fueron llenos del Espíritu Santo esos 12. Y de ese momento el Espíritu Santo quedó dispuesto para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor
y se arrepiente de sus pecados y empieza a morar en él. Está el primer requisito para tener dones. Todo el que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, lo hemos confesado y damos testimonio de eso, el Señor tiene su Santo Espíritu morando en nosotros y Él nos va a revelar todo. Dice, a quienes, cuando les da el Espíritu Santo, le dice, recibid el Espíritu Santo, y les dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esa es una de las, ir a buscar personas que no se han puesto en paz con el Señor, que no se han puesto a cuentas con el Señor, porque no saben. Romanos dice, ¿cómo lo harán si no hay quien vaya y les predique? Creo que es en el capítulo 10, si no me equivoco, en Romanos 10, dice, ¿cómo vamos a ser salvos si no hay quien nos venga a predicar? Pero nosotros tenemos esa obligación de hacerlo. Entonces, en Hebreos 2, algo muy conocido, y que los que hemos estado siguiendo el discipulado, lo hemos estado, en Hechos 2. En Hechos 2, ahí aparece la otra manifestación del Espíritu Santo en público, en vivo y a todo color, donde dice aquí, Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué nos narra aquí? Aquella escena de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el versículo 1, estaban todos unánimes, o sea, unidos, juntos. No es que todos pensaran igual, pero estaban juntos, con un mismo sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, todos los que estaban ahí. Ninguno quedó por fuera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se sorprendieron tanto mucha gente ahí en el pueblo y cerca de donde fue la reunión, que algunos se atrevieron a decir que estaban borrachos. Y sí, estaban borrachos, pero el Espíritu Santo. La palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Embriagaos con el Espíritu Santo de Dios. Estaban borrachos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo lo recibimos y Él nos controla, nosotros a veces perdemos la capacidad, pero estamos siendo sostenidos por Él y Él nos está dando las palabras correctas para hacerlo. Y Él nos va a sacar adelante a nosotros. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Ya casi terminamos. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros y todos los creyentes en el universo. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en sus hijos y ayudándonos a vivir como Dios quiere y podernos apropiar nosotros del poder del Espíritu de Santo todos los días. Pero nosotros tenemos que apropiarnos todos los días de ese poder, pero es por fe. Ahí es donde el don de fe va a empezar a funcionar en nosotros para tener la capacidad que no estamos perdiendo el tiempo hablando solos ahí con nadie. Estamos hablando con el Espíritu Santo y lo tenemos lo más cerca posible aquí en el corazón. A veces Dios nos puso otra vez una persona muy, muy cercana del corazón, que dice que el hueso de la mujer, de la costilla, que está cercano al corazón, la tomó para que viviera con nosotros. Y a veces hemos hecho daño con esas cosas, a nuestra familia, a nuestras esposas y a mucha gente.
Y ahora Él nos está poniendo el Espíritu Santo, y que para que por fe Él more en nosotros, aquí en nuestra alma, en nuestro espíritu, y para que nosotros podamos darle el lugar de privilegio al Espíritu Santo y vivir mejor. Yo creí que iba a empezar o iba a poder terminar ahí otras cosas, pero en la próxima, en la segunda, si Dios lo permite, vamos a hablar ya de los dones espirituales. ¿Qué son los dones? Les voy a adelantar que es un carisma y que proviene de la palabra charis, del griego, que es carismático. Y de ahí me acordé de un movimiento que hubo en la Iglesia Católica muy bueno, el movimiento carismático, y que empezaron ahí también a compartir dones que Dios les dio, cristianos verdaderos. Y entonces todo eso se aprende en la palabra de Dios, y Dios nos va a revelar muchas cosas. Nada más les invito que lean el capítulo 12 de 1 Corintios, donde habla de los dones. Romanos habla mucho de los dones también. El capítulo 12 de Romanos habla de dones. Y luego vamos a ver más cosas que yo las voy a transmitir conforme Dios me la ponga. Pero les digo, lean la palabra, lean esos versículos que yo les di. Si yo me equivoqué, me lo dicen si yo me equivoqué. Si tengo que disculparme, pedir perdón a Dios primero si me equivoqué, pero mi intención es hacer las cosas conforme al corazón de Dios, como tenemos que hacerlo. Y la cosa es que nosotros salgamos adelante, porque Dios nos ha dado todo, pero queremos que todos nos lo hagan, y no, nosotros tenemos que hacer para ver frutos de nosotros. Y no es nada más no es solo reunirnos, no es solo congregarnos, es necesario congregarnos. ¿Por qué? Porque si no nos congregamos, lo que leyó Isela, la palabra lo dice en Hebreos 10, si no nos congregamos, se nos hace costumbre. Y le digo algo, cuando yo dejé de congregarme en una ocasión, fue peor que antes, que nunca me había congregado. Y Apocalipsis 8 dice que los que hemos hecho eso somos cobardes. Somos cobardes porque los abandonamos el poder de Dios, la salvación, el regalo de Dios. Eso es como la persona que le dan una herencia y la malgasta o la desprecia por algún rencor, por alguna situación. Es lo mismo. Entonces, por eso es que yo quiero motivarlos, pero más que todo, permitamos que el Espíritu Santo nos motive, buscándolo en oración, en intimidad a Él, en nuestra casa, y de compartir la palabra en la casa. Los matrimonios, los hijos, si se pueden, a veces ya no se pueden, pero por lo menos el papá y la mamá. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Padre, a ti, Padre, a Jesucristo, tu Hijo, y a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque me animaste a tomar esta determinación, Señor, y quiero seguir adelante. Quiero esforzarme más, ser más valiente para hablar a quien tenga que hablarle y seguir adelante en el camino, Dios. A veces no hablamos porque creemos que no nos dan la razón, pero la razón que nos den alguien no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la verdad, que eres tú, Jesús, y que permanecemos en tu palabra para que tu verdad se cumpla, para que tu verdad exhiba a la persona que ha rechazado la verdad y a la que lo ha aceptado. Pero eso es lo que vale, tu verdad. Tú eres, Jesús, la verdad. Y mi razón no tiene ningún valor, Señor, sino tu presencia en nuestras vidas.
Te amamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, y que esta palabra, si a alguien le sirve, que surta efecto y que te glorifique a ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida y de la fe. Te amamos, Espíritu Santo, te anhelamos. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama, Señor, mi alma por ti. Te necesito, Señor, tanto, tanto, tanto como ese ciervo necesita el agua. Te necesitamos, Señor, porque sin ti nada somos. No tenemos nada y no somos nada, Dios. Y necesitamos cada día empezar con las fuerzas que tú nos das y con la confianza puesta en ti, Señor, para seguir luchando. Bendice a cada persona que hoy vino a este lugar y a los que no pudieron venir. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a nuestro hermano pastor. Cuídalo, protégelo, Dios. Protege a su familia que está aquí. Bendícelos, provéeles y guárdalos. Bendice a cada hogar, cada hermano, Señor, y abre el deseo en nuestros corazones, Señor, en nuestro espíritu, para que oremos como Pablo, dándote gracias por todos los hermanos, por la gracia que has tenido con ellos y con nosotros, y que nazca en nosotros ese sentir, Dios, para que haya de verdad, como algunos dicen que quieren avivamiento. Ahí empieza el avivamiento, cuando tú, Señor, nos invitas a orar unos por otros, aunque no estemos juntos, pero que cuando nos reunamos, nos avivamos para compartir la gloria que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, Señor. Permítenos ir en paz a nuestras casas. Bendícenos, Señor. Bendice nuestro hogar. Bendice esta tarde que vamos a compartir en familia. Y bendice a todos, Señor. Y bendice ese almuerzo que hoy se va a disfrutar acá. Y bendice lo que se va a ofrendar por eso. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.